¿Ya? En la clase pasada nos habíamos quedado en este PPT sobre la conceptualización de costos en proyectos de edificación, ¿no? Y la cuestión era, ¿qué es un costo fijo y qué es un costo variable? Muchas veces en nuestros proyectos vamos a encontrar situaciones en las que tenemos que identificar un costo fijo y un costo variable, ¿ya? Y a veces cuando vemos costos indirectos tenemos que identificar, ¿no? Nuestros gastos generales fijos y nuestros gastos generales variables, ¿no? Entonces hay que tener bien en claro esta conceptualización, ¿ok? Un costo fijo es un costo que si se va a dar independientemente de la cantidad de producción, ¿ya? Entonces aquí nuestra variable es producción, ¿está bien? Y un costo variable afectado por la cantidad de la producción, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, ambos, tanto el fijo como el variable, está enfocado en la producción, ¿está bien? Eh, por ejemplo, ¿no? Eh, digamos, un ejemplo de producción de ladrillos, ¿ya? ¿No? Yo puedo ingresar al horno, si tiene una capacidad, digamos, para 10.000 ladrillos, yo puedo ingresar, ¿no? 2.000, 4.000, 5.000 ladrillos, ¿no? El costo variable va a depender de la cantidad de producción. En cambio, mi costo fijo no depende de la cantidad de producción. ¿Cómo así, ingeniero? No lo entiendo. Por ejemplo, ¿no? Para nosotros poder ingresar el ladrillo al horno para ya su toque final, necesitamos calentar el horno, ya sea por 30 minutos o una hora, ¿no? Y es independiente, ¿no? Si tú ingreses 2.000 ladrillos, 4.000 ladrillos, 6.000 ladrillos, ya. Entonces, ese costo fijo, sí o sí, vas a gastar, ¿no? Ya, porque es un costo fijo, o sea, es el tiempo que se tiene que calentar el horno. Y tu costo variable va a depender en la cantidad de ladrillos que tú vas a producir. Digamos, el material, la mano de obra, todos los recursos que se requiera para producir un ladrillo es de 55 centavos. Entonces, si tú vas a producir 1.000 ladrillos, vas a decir, ingeniero, 55 centavos por los 1.000 ladrillos. Entonces te saldrá 550. ¿Está bien? Entonces, eh, va a ser variable. Ingeniero, si yo produzco 2.000 ladrillos, va a ser 1.100. Entonces, está afectado por la cantidad de producción. En cambio, el costo fijo no importa, ¿no? Si vas a producir 1.000, 2.000, 4.000, 6.000 ladrillos. ¿Por qué? Digamos, ¿no? Ingeniero, para producir combustible y mi mano de obra, por 30 minutos que debe recalentar el horno, se tiene un costo fijo de 200. Entonces, ese costo de 200, sí o sí, es un costo fijo, independiente de cuántos ladrillos vas a producir. Entonces, ¿queda claro entonces el tema del costo fijo y del costo variable? ¿O hay alguna duda, pregunta, señores, señoritas? A ver, ¿alguna duda, pregunta? No hay entonces. Avanzamos, ¿ya? El silencio otorga, ¿no? A que sigamos avanzando. ¿Qué es un costo directo y qué es un costo indirecto, ¿ya? En nuestro caso, nosotros como empresa, digamos dentro de una obra, ¿no? Como contratista, nuestra empresa va a tener su organigrama, ¿no? Hablando de una empresa contratista, ¿ya? Que ejecuta obra. Entonces va a tener su área administrativa, área legal, área de recursos humanos y otras áreas que puede haber. Pero hay un área exclusiva, ¿no? Que se llama el área de producción, el área que se encarga de construir. ¿Está bien? Nuestro costo directo va a desarrollarse dentro de esta área, el área de producción. ¿Y qué son nuestros costos directos? Son todos los costos de producción de las partidas: mano de obra, materiales, equipos y herramientas, subcontratos y subpartidas.
¿ya? Entonces, ingeniero, esos 5 componentes que usted menciona siempre van en el análisis de precios unitarios. Claro. Entonces, mi costo de producción va a estar definido dentro de mi análisis de precios unitarios. ¿Ya? ¿Y cómo se calcula el costo directo? Costo directo es nuestros metrados por el precio unitario. Entonces, de todas nuestras partidas sumamos, nuestro costo directo es la sumatoria. ¿Ya? Y nuestro costo indirecto es el gasto que se hace en las demás áreas de la empresa contratista. Pero la obra solo paga un porcentaje, ¿ya? Solo paga un porcentaje de eso. Porque comúnmente nosotros decimos que nuestros costos indirectos son todos los gastos administrativos y logísticos necesarios para una correcta ejecución de la obra. Entonces, como entidad, nosotros contratamos una empresa contratista. Esa empresa contratista va a tener sus costos de producción, ¿no? Como hemos dicho, ¿no? En este caso, todas las partidas por un precio unitario, ¿ya? Y a eso le va a aplicar su utilidad, su ganancia. Y aparte de eso, esta empresa contratista va a tener gastos generales, como gastos generales fijos y gastos generales variables. No. ¿En qué gastos? ¿Qué tipo de gastos, ingeniero? Ahí va a estar el residente de obra, el asistente de obra, el almacenero, el maestro de obra, el guardián. Entonces, todos los recursos que sean necesarios para que la obra se administre y se ejecute correctamente. Entonces, tenemos los costos directos, directo a la producción de todas las partidas, y nuestros costos indirectos, gastos necesarios que se requieran hacer para que se ejecute correctamente la obra, ¿no? ¿Está claro? A ver, señores, señoritas, ¿o tienen alguna duda de esta parte? Entendible, Inge. Ya, listo, avanzamos entonces, ¿ya? Ya. ¿Qué es un costo de oportunidad y qué es un costo hundido o enterrado? ¿Ya? Un costo de oportunidad es un beneficio por ejecutar dicho costo, ¿no? Entonces, es que vamos a sacar algo beneficioso, ¿no? Por hacer por ejecutar ese costo, ¿ya? Y un costo hundido o enterrado es el costo realizado independientemente de que te beneficie o no. ¿Está bien? Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Entonces, si yo realizo un costo, ¿me beneficia o no me beneficia? Entonces, ese es un costo, si te beneficia, es un costo de oportunidad. ¿Está bien? En cambio, un costo hundido es un costo realizado independientemente de que te beneficie o no. ¿Ya? Pero al final, de una otra manera, es un costo que a veces lo damos por perdido. ¿Ya? Entonces ya, o sea, hay que tener mucho cuidado. Entonces, para identificar estos dos conceptos. Bueno, pasamos un poco más al tema ya que nos incumbe, en el caso de análisis de precios unitarios, o sea, determinación de las partidas en proyectos de edificación, ¿no? Entonces, primero, partamos por lo esencial, saber qué es una partida, ¿ya? A ver, ¿quién me dice qué es una partida? ¿Cómo lo definen ustedes a una partida? A ver, em, Manuel Oblitas, su madre, nombre de deportista. Manuel, ¿qué es una partida para usted? Ingeniero, buenas noches. Bueno, Una partida es una actividad que forma parte de la ejecución de la obra, ¿no? ya. Kevin Gamboa, ¿qué es una partida? A ver, señor Kevin Gamboa. A ver, Kevin ha usado el chat, ¿ya? Es una actividad indicada en el documento del presupuesto que cuenta con descripción
metrado y costo unitario. ¿Ok? ¿Ah? Ahora vamos a definir ya. Bueno, una partida, para nosotros, señores, va a tener algo muy importante, ¿ya? Tiene que estar bien definida, ¿no? A veces nosotros confundimos los títulos con partidas. A veces dicen, ingeniero, mi partida es excavación, ¿ya? Pero, ¿qué tipo de excavación? ¿Es manual? ¿Es con maquinaria? ¿En qué tipo de suelo? ¿No? ¿En qué tipo de terreno? ¿Qué características? ¿Qué profundidad tiene? Es una partida, tiene que estar correctamente definida desde el nombre. ¿Está bien? Entonces, a veces, aunque parezca partida, pero a veces simplemente es título, ¿no? A veces dicen, no, mi partida de movimiento de tierras. Movimiento de tierras es título, ¿ya? Ingeniero, mi partida de columnas. Tu columnas es título, porque la partida vendría a ser, ¿no? Acero en columnas, concreto en columnas, encofrado en columnas, ¿no? Entonces tiene que ser específico al momento de establecer el nombre de la partida. Entonces sabemos que una partida es una actividad. Y si hablamos en obra, sabemos que son actividades, ¿no? Eh, actividades que se tienen que ejecutar dentro de un proyecto, ¿no? Que se tienen que ejecutar dentro de un proyecto. ¿Está bien? Son partidas que se tienen que ejecutar dentro de un proyecto. Entonces, en construcción, nosotros denominamos a la partida, a las actividades a realizarse en la obra. Estas deben ser bien definidas de acuerdo al proceso constructivo, tener una unidad de medida y definir su forma de pago. Entonces, eso hablábamos en la clase pasada, la unidad de medida. Yo a mi partida le puedo dar cualquier unidad de medida, pero esa unidad de medida que nosotros le damos o le establecemos debe ser práctico para poder elaborar sus metrados. ¿Ya? Debe ser práctico para poder elaborar sus metrados. Y no hay que confundir la unidad de medida de la partida con la unidad de medida de los recursos que se emplean al momento de hacer el análisis de precios unitarios, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Mis partidas de encofrado, su unidad de medida es metros cuadrados, ¿cierto? Pero el recurso más empleado es madera, ¿no? Y la unidad de medida de la madera es pies cuadrados, o puede ser piezas, ¿no? Pero no necesariamente tienen la misma unidad que la partida. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que tener presente ello, ¿ya? Análisis de jornada, cuadrilla y cantidad en las partidas de construcción. ¿Qué es la jornada? ¿Qué es nuestra jornada, señores? A ver, ¿quién me dice qué es la jornada? A ver, Ricardo Antonio, ¿qué es la jornada? Pero muy buenas noches. Entiendo la jornada como el tiempo en el cual se va a realizar la labor durante el día, ¿no? La cantidad de horas puede ser 8 a un turno o 16 a dos turnos. Claro, ¿no? Ya. Una consulta, a ver, para todos, ¿ya? Ingeniero, si yo tengo una jornada de 8 horas, digamos, ¿no? Respecto a una unidad de medida de una partida, yo produzco, este, 20, claro, 20 metros cúbicos, ¿ya? De esa partida por día. Y si mi jornada fuera 10 horas por día, eso significa que yo 20 entre 8, 2,5 por hora produzco, ¿no? Entonces, significa que en una jornada de 10 horas yo produciría 25. ¿Qué dice?
¿Sí o no? ¿Qué opinan? A ver, señoritas, señores. Buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Numéricamente sí, pero eh, digamos que con capacidad humana normal yo diría que no, porque eh, el ser humano dentro de un trabajo necesita descansar, entonces su producción puede que durante la jornada sea la misma, pero después baje un poco. Ya. ¿Te escucho, Rubén? ¿Podría repetir la pregunta, ingeniero? No lo entendí muy bien. Si yo en una jornada de 8 horas tengo un rendimiento de 20 metros cúbicos de determinada partida, en una jornada de 10 horas, ¿sería correcto pensar que va a tener un rendimiento de 25? Bueno, en ese caso, depende, ¿no? Depende en este caso de en qué condiciones se encuentra el terreno para empezar. Bueno, si se Ya. ¿Alguien más que quiera aportar? Ya. Hay un tema muy importante ya dentro del tema laboral, ¿no? El tema de la jornada. A veces nosotros como profesionales, a veces por falta de experiencia, eh, pensamos, ¿no? Que las matemáticas en este tema ya más real en el campo es igual, ¿no? O es proporcional. Y hay otros factores, ¿no? Como el tema del cansancio, ¿no? ¿Ya? Y el tema del sobreesfuerzo que se le puede generar al trabajador. Y tal vez sí lo puede hacer, ¿no? Ingeniero, en una jornada de 8 hago 20, entonces proporcional, en una jornada de 10 debería ser 25. Y tal vez el primer día lo haga, el segundo día lo haga, el tercer día lo haga. Y el cuarto, quinto, ya viene problemas, ¿no? El rendimiento baja. ¿Por qué? Porque ya estás haciendo un sobreesfuerzo en el trabajador, ¿no? Se está generando. Es más, tú puedes tener de ese rendimiento de 20 metros cúbicos por día, en las primeras 4 horas, que es en la mañana, eh, no logras 10 metros cúbicos, ¿no? Posiblemente logras 11.5, 12 metros cúbicos. Y en las 4 horas siguientes en la tarde, haces esos 9 o 8.5 metros cúbicos, ¿no? Que complementando a la jornada del día llegan a 20. Entonces, y eso es lo que pasa, ¿no? Realmente, ¿ya? Cuando nosotros tenemos, medimos la producción por día, vemos, ¿no? Que la mayor producción se realiza en la mañana y en la tarde la producción baja un poco, ¿no? Por el tema del cansancio y ya la fatiga de la cuadrilla de trabajo. Entonces, pensar que si yo le aumento horas extras al trabajo para producir más, que vas a producir más, vas a hacer más, pero no creamos que va a ser proporcional, ¿no? Que la proporción va a ser lineal. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Al pensar que va a ser así, ¿ya? ¿Sí? Entonces ahí hay que tener mucho cuidado. Entonces, ¿qué es nuestra jornada? Nuestra jornada viene a ser las horas que definimos que se va a trabajar en la obra, en el proyecto. Lo más común que tenemos aquí en Perú es 8 horas por día, 48 horas semanales. Ingeniero, los sábados trabaja medio tiempo, claro. Si los sábados trabajas 5 horas, entonces las 3 horas tienes que dividirlos de lunes a viernes. Si los sábados trabajas 4 horas, entonces las 4 horas tienes que dividirlo dentro de las 5 horas que vas a trabajar en la semana. Pero tu jornada semanal es de 48 horas semanales. ¿Está bien? Entonces, eso es lo establecido, ¿no? Dentro de un marco normativo. ¿Está bien? Estábamos hablando régimen, construcción. Régimen, construcción. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Hasta acá? Señores, señoritas, ¿o hay alguna duda, pregunta? Hay que tener mucho cuidado con el tema de rubro, producción, ¿ya? Por ejemplo, en minería, en el rubro oil, lo que es tema de
petróleo, ¿no? Gas natural, los costos, las jornadas de producción son 12 horas, ¿ya? Una jornada 12 horas en el día y otra jornada 12 horas en la noche, ¿no? Son jornadas de producción. Que es un rubro distinto al rubro producción, ¿no? Que básicamente es construir, ¿no? Edificaciones dentro de un tiempo y bajo ciertas condiciones. Y ahí sí, nuestra jornada de trabajo estipulada por normativa es 8 horas. ¿Sí? ¿Está claro, señores? ¿Alguna duda, pregunta hasta acá? El tema de jornada. Todo claro, ingeniero. Ya, listo, avanzamos, ¿ya? Recuérdense que pasar las 8 horas son horas extras y no es el mismo costo, ¿no? Que el costo de jornada, ¿no? Tu hora hombre ya cuesta más, ¿no? Pasadas las 2 horas. Ya, las 2 horas siguientes tienen un costo, creo que es el 50%. Y pasada de esas 2 horas, las siguientes 2 horas tienen un costo de 100%. ¿Ya? Entonces ahí hay que tener mucho cuidado. Un domingo, tu costo también es igual, ¿no? Al 100%. ¿Qué quiere decir eso, ingeniero? Si tu hora hombre es 10 soles o 10 dólares, si trabajas un domingo, tu hora hombre es 20 dólares, ¿no? Entonces es el doble, ¿ya? Hay que tener mucho cuidado. Entonces, por eso nuestro costo de producción, si nosotros queremos acelerar, va a ser mayor, ¿no? Que el que puede estar dentro de tu análisis de precios unitarios. ¿De qué manera se determina ya el tema de la cuadrilla? A ver, ¿quién me dice de qué manera se determina, no, la cuadrilla de trabajo? Y antes de repente de responder eso es, ¿qué recursos, no, conforman una cuadrilla de trabajo? A ver, Génesis, Patricia. Buenas noches, profe. Creo que dentro de los recursos se tendría que primero definir la cuadrilla de trabajo. Y aparte de eso, ¿Pero qué el tiempo recursos? que va a emplear el obrero. ¿Cómo dice? Claro, ya, Sí, definimos ya nuestra sí. cuadrilla de trabajo, ¿no? Pero ¿qué recursos Ujú. ya conforman la cuadrilla? ¿Qué tipo de recursos? Sería la cantidad de obreros. ¿Qué más? ¿Solo obreros? Y el proceso constructivo. Ya, pero solo estamos preguntando recursos, ¿ya? A ver, Lisette Barragán, señorita Lisette Barragán, ¿qué recursos o qué tipo de recursos conforman la cuadrilla? A ver, Lisette. Recuerden, señores, señoritas, que su nota, 35% es asistencia, 35% participación, ¿ya? Y 30% evaluación. Y la participación básicamente es responder, ¿no? Bien o mal, pero estar ahí, ¿no? Ingeniero, ¿podría aportar? A ver, escucho, Rubén. Bueno, los recursos que conforman una cuadrilla serían los equipos, las herramientas de trabajo, horas hombre, ¿no? Ya. Ok, correcto, ¿ya? Eh, la cuadrilla está determinada por los recursos, ¿no? Que determinan la producción, ¿ya? A nivel de esfuerzo. ¿Cómo así, ingeniero? Por ejemplo, ¿no? La mano de obra. Si yo pongo más mano de obra, voy a producir más. ¿Cierto? Ingeniero, maquinaria. Si yo pongo más maquinaria, voy a producir más. ¿Y cómo yo identifico, ingeniero, si son recursos que conforman la cuadrilla? Los recursos que conforman la cuadrilla tienen su unidad en horas hombre o en horas máquina, ¿ya? Entonces, y
el costo del APO va a ser determinado en función al rendimiento, ¿no?, de la cuadrilla de trabajo. ¿Está bien? Entonces, el que nosotros determinemos o establecemos nuestra cuadrilla va a ser muy fundamental, ¿no?, para definir el rendimiento de la partida. ¿Está bien? Por ejemplo, ¿no?, ingeniero, yo tengo una partida de excavación. Un peón hace 4 metros cúbicos de acuerdo a su trabajo. Pero si yo armo mi cuadrilla con 3 peones, entonces ya mi rendimiento de mi cuadrilla ya no va a ser 4 metros cúbicos, sino será lo que produce estos 3 peones, ¿no? Entonces hablaría de 12 metros cúbicos. ¿Se dan cuenta, no? Entonces, ¿cómo yo establezco o determino mi cuadrilla? Va a definir el rendimiento de mi partida. ¿Ok? Y ahora, ingeniero, yo no puedo poner la cantidad por poner, ¿cierto? Entonces tengo que tener ciertos criterios para poder establecer mi cuadrilla, ¿no? Entonces, no es copiar, de repente, ¿no?, de una bibliografía o de alguna revista, ¿no?, o de alguien que me haya dicho, ¿no?, de un expediente tal cual lo copio. Entonces tengo que tener el criterio y el sentido común para ver que si el análisis que yo pueda copiar se aplica al proyecto al cual yo el que yo estoy realizando. Yo siempre he dicho, no soy enemigo de copiar, pero soy enemigo de que copies sin criterio y sin sentido común, ¿no? Tienes que amoldar a tu proyecto. ¿Está bien? Ahí hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Y si él me dice, no tengo buena señal. Ok. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, ¿no?, una imagen va a hablar mucho mejor que de repente palabras, ¿no? Por ejemplo, aquí al lado derecho de esta imagen, de esta PPT, yo tengo mi movimiento de tierra con maquinaria. Y en este proyecto, por ejemplo, observen, tengo 2 excavadoras, la oruga, ¿no?, y un volquete. ¿Qué hace el primer excavadora? Acopia, hace una plataforma y traslada al siguiente nivel. Y la otra retroexcavadora, la excavadora 2 que digo, eso es lo que ha copiado, directo carga al volquete. Entonces tengo, por ejemplo, aquí mi cuadrilla está conformada por 2 excavadoras y un volquete. ¿Cierto? ¿No? Porque tengo prácticamente 2 niveles. Y veo la imagen del lado izquierdo. Tengo una plataforma que trabaja una excavadora, tengo una segunda plataforma que trabaja otra excavadora y tengo una tercera plataforma que trabaja otra excavadora. Entonces, por la forma de trabajo y cómo está distribuida en planta, en esta partida voy a decir que mi cuadrilla está conformada por 3 excavadoras. Entonces, de la manera que como yo pueda disponer los recursos para determinar mi cuadrilla, va a depender del espacio que yo disponga en obra para poder trabajar limpiamente, ¿no?, y sin generar inconvenientes en obra, ¿ya? Entonces, la cantidad de maquinaria, la cantidad de personal que yo pueda asignar para una partida va a depender del espacio que yo tenga en obra para poder asignarlos, ¿ya? Uno. Y también va a depender de la disponibilidad de recursos que yo pueda tener para mi obra, ¿no? Entonces, es un tema muy fundamental. Entonces, eso de ahí es muy importante, señores, definir un life plan, ¿no?, para establecer cómo va a trabajar mi cuadrilla de trabajo en mi área determinada, ¿no?, para dicho trabajo. ¿Ok? Entonces, eso de ahí es muy importante. Por ejemplo, ¿no?, muchas veces decimos, limpieza, ¿no?, para carreteras. Yo puedo poner para limpiar carreteras 4, 5, 6 peones. ¿Y de qué va a depender, ingeniero, la cantidad de peones que yo voy a poner? Va a depender del ancho de tu carretera, por ejemplo. Es un factor muy importante. Si digamos, ¿no?, el ancho de mi carretera
es 8 metros y yo voy a asignar 2 metros para un peón, para que limpien de manera lineal. Entonces, 8 entre 2, 4. Necesito 4 peones. Pero ¿qué pasaría si tu carretera tiene un mayor ancho? Tiene 12. Y tú vas a designar que 2 metros. 2 entre 2, voy a necesitar 6 peones. ¿Por qué? Tengo que generar un trabajo constante, ¿no? Y trabajar de manera eficiente, ¿no? A lo largo de la vía. Entonces, de esa manera establezco, ¿no? Mi número de cuadrillas. Porque, ¿qué pasaría, ingeniero, si pongo 2? Sí puedes poner 2, pero tu avance va a ser lento, ¿no? Hablando a metros lineales. ¿Por qué? Porque si yo pongo 2 y mi sección es de 8, voy a designar que un peón va a abarcar 4 metros, ¿no? A lo largo de la sección de la vía. Entonces, de esa manera, entonces yo tengo que ver en función a los rendimientos y en función a cómo quiero avanzar, cuánto personal puedo designar para mi partida o cuánto de maquinaria puedo designar para mi partida. Entonces, es muy importante establecer la forma de trabajo. ¿Está claro, señores, señoritas? A ver, me confirman con un sí por el chat para avanzar, o si tienen alguna duda, activen su audio o escriben por el chat. De mi parte, claro, ingeniero. Listo, todo está claro, está claro. Entonces, avanzamos, ¿ya? Avanzamos. Estos conceptos es muy importante cuando nosotros elaboremos nuestros análisis de precios unitarios, saber qué es mi jornada, saber qué es mi rendimiento, saber qué recursos, qué tipo de recursos conforman mi cuadrilla, ¿ya? Sabemos que hay una fórmula, ¿no? Este ingeniero, cantidad es igual a jornada por cuadrilla entre rendimiento. Entonces, como ese concepto, para calcular cantidad, yo necesito saber qué es una jornada, qué es una cuadrilla y saber qué es un rendimiento, ¿no? ¿Se dan cuenta? Porque eso está en la fórmula, ¿ya? Entonces, hay que tener bien claro estos conceptos, ¿ya? ¿De qué manera se determina la cuadrilla? Entonces, la cuadrilla va a depender del espacio de trabajo, ¿no? Y si la cantidad de recursos que yo dispongo es suficiente, ¿no? Para que se realice el trabajo. Por ejemplo, ¿no? Cuando nosotros hablamos de encofrado, acero, hablamos de parejas de trabajo. Y muchas veces es suficiente, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos al lado derecho, aquí trabajan en pareja, ¿ven? 1, 2. Aquí hay otro. 1, 2. Entonces, dependiendo de la magnitud del proyecto, tú puedes decir, ¿no? Hoy trabajo con 2 parejas, trabajo con 3 parejas, ¿no? Por ejemplo, en este proyecto, ¿no? Yo tengo aquí, ¿no? Una pareja, 2 parejas, 3 parejas y 4 parejas. Entonces tengo 8 peones. Y en este caso será el residente, ¿no? O el que está verificando el trabajo. Entonces, dependiendo de la magnitud del proyecto o de cómo establezcas la unidad de producción, tú vas a determinar, ¿no? De qué manera determinas tu cuadrilla de trabajo. Yo les menciono, ¿no? Que en encofrado siempre trabajamos de pareja, ¿no? Un operario y su ayudante. O muchas veces decimos un operario y un oficial, dependiendo qué tan especializado es el trabajo que se va a realizar. ¿Está bien? Ya, muchas veces. Entonces, ingeniero, dentro de mi análisis puede estar, ¿no? Que sea un operario y un oficial. Sí, pero ¿de qué manera dependería cuántos entran en una obra? Va a depender que cuánto quieres producir en un día, ¿no? En qué tiempo quieras ejecutar tu partida. Entonces, allá ya hablamos del número de cuadrillas, que es muy distinto, ¿no? A establecer la cuadrilla de trabajo. ¿Ya? Pues eso ya cuando ustedes seguramente han llevado un curso de planeamiento de obra o programación de obra, el definir, ¿no? El número de cuadrillas de trabajo, ¿no? Va a depender en función a lo cuánto produce una cuadrilla de trabajo, ¿ok? En el módulo de elaboración de cronogramas, vamos a tocar un poco ese tema, pero ya más o menos les adelanto, ¿no? Eso, ¿verdad? Bueno, ¿cómo se calcula
las cantidades, ¿ya? En este caso de materiales, ¿ya? Aquí la pregunta era materiales, ¿no? Aquí se pasó, nos pasamos, pero aquí la pregunta es, ¿cómo se calcula las cantidades? Entonces aquí sería la cantidad, ¿cómo se calcula? La cantidad de materiales, ¿ya? A ver, ¿quién me puede responder esa pregunta, no? ¿Cómo se calcula la cantidad de materiales? Por ejemplo, ¿no? En un metro cúbico, ingeniero de concreto, ¿cuántas bolsas de cemento? ¿Cuántas, dependiendo, si es hormigón, cuántos metros cúbicos de hormigón? O si es dosificación, piedra chancada, ¿cuánto? Y cuánto de arena gruesa. ¿Cómo calculamos la cantidad? A A ver, través de ¿de qué un, depende? a través de un diseño de mezclas, por ejemplo. A través de un diseño de mezclas. Ya. Pero, recuérdense, Conociendo el metrado. conociendo el metrado. No, no, no. Hay que tener mucho cuidado, ya. El metrado no afecta el análisis de precios unitarios, ¿sí? El metrado te puede afectar para definir la partida, pero no te afecta, ¿no? La cantidad de materiales que vas a usar en tu partida. ¿Está bien? Hay que tener mucho cuidado con eso. A ver, Génesis, te escucho. Pues primero creo que habría que definir la dosificación del concreto y partir a partir de ahí, pues. Ya, la resistencia de concreto, ¿no? La dosificación. A ver, ¿alguien más que quiera aportar? Ya. Por ejemplo, ahí está alguien aquí acaba de escribir algo que les iba a decir, ¿no? Depende de la unidad de medida de la partida. Claro, depende de la unidad de medida. ¿Ya? Es que la cantidad que yo voy a definir para mi partida va a depender de la unidad de mi partida. ¿Está bien? Entonces yo puedo tener una resistencia, pero mi diseño es para metro cúbico y mi partida puede estar por metro cuadrado. Entonces mi análisis, no. Y lo que yo tengo que hacer es respecto a la unidad de medida de mi partida. ¿Ya? En función a la dosificación, en función al diseño, ¿no? En función a las especificaciones técnicas, ¿no? Que se requiera para que la partida cumpla con ciertos parámetros, o que comúnmente nosotros decimos estándares, ¿no? Que se solicita para la obra. ¿Está bien? Pues ahí hay que tener mucho cuidado con eso. Por ejemplo, ¿no? Yo les digo, ¿ya? Algo simple. A ver. Piso de porcelanato. ¿Cuántos metros cuadrados de porcelanato? No, yo tendría o gastaré o yo requiero para un metro cuadrado de piso de porcelanato. A ver. Y aquí vamos a responder algo muy importante. Hay una pregunta oculta, ¿no? Dentro de esa pregunta que les acabo de hacer, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿no? Para mi piso de porcelanato, ¿cuántos metros cuadrados de porcelanato yo requiero para ejecutar un metro cuadrado de piso de porcelanato? Un metro de cuadrado de porcelanato, ¿no? Ya. ¿Qué? Rubén dice un metro cuadrado de porcelanato. Claro, ahí ¿Qué la dicen los misma, demás? su nombre lo indica. Joan también dice un metro cuadrado. Un metro cuadrado, dice. A ver, ¿qué dicen los demás? Ricardo dice 1.05 metros cuadrados. A ver, Ricardo, ¿por qué 1.05 metros cuadrados?
Podría por desperdicio, porcentaje de Así desperdicio. es. Manuel dice, así es, dice. Kevin dice, y el desperdicio. Ya, algo muy importante, ¿ya? Y aquí apunte, Pero, tenga disculpe, pero presente, ¿ya? Porque esta va a ser pregunta de evaluación, ¿ya? Le estoy dando ingeniero, la pero fija. no hablamos de desperdicio, pues por ejemplo, si depende, ¿no? Del área, ¿no? Si es un área libre, 1 metro cuadrado, exactamente es 1 metro cuadrado, no podría haber desperdicios. Desperdicios serían cuestiones, digamos, cuando ya encuentre una columna, ¿no? O de repente, ahí donde voy a hacer cortes. Entonces, cuando no exactamente se puede considerar desperdicio en ese sentido. Ya. Señores, recuérdense que el porcelanato tiene una medida, ¿ya? Puede estar en formato de 45 por 45, puede estar en formato de 60 por 60, puede estar en formato de 20 por 60, puede estar en formato de 1 metro por 20, ¿no? Entonces, hay formatos. No es que yo tenga 1 metro cuadrado, ingeniero, de piso y va a entrar exacto, ¿no? 1 metro cuadrado. Sí o sí va a haber corte, ¿ya? Entonces, y algo muy importante, nosotros no calculamos el desperdicio en el metrado, nosotros calculamos el desperdicio en el análisis de precios unitarios. ¿Está bien? Entonces, la pregunta en su evaluación va a ser la siguiente, ¿no? ¿El desperdicio se considera dentro del análisis de precios unitarios o se considera dentro de los metrados? ¿Cuál es la respuesta? El desperdicio se considera dentro de los análisis de precios unitarios. ¿Estamos? Ahora, ingeniero, 5%. Claro, es lo común. Pero, ingeniero, yo he visto proyectos en el que el desperdicio ha sido un 8%, un 12%, un 15%. Entonces, ¿de qué depende? ¿No? El, el porcentaje de desperdicio que yo debo considerar, ¿no?, dentro de mi análisis. Entonces, el porcentaje de tu desperdicio va a depender de la especificación técnica, ¿no?, que te establezca para ejecutar dicha partida. Entonces, si nosotros colocamos de manera rectangular, ¿no?, y las áreas en el cual se va a colocar el porcelanato tiene poca irregularidad, un 5% es suficiente. Pero si las áreas al que yo voy a colocar mi porcelanato son irregulares, eso significa que yo voy a tener más cortes. Y si yo tengo más cortes, significa que yo tengo más desperdicio. Entonces consideramos un 7-8%. Ahora, ¿qué pasa si a nosotros en el diseño nos piden que el colocado del porcelanato sea en diagonal? Ya no va a ser tu corte un desperdicio 5%, vas a llegar a un 10-12%. ¿Y qué pasa si te piden que tengas un diseño intercalado, ¿no?, con formatos de diferentes dimensiones? En ese caso también igual, ¿no? El desperdicio va a ser mayor. Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Yo no puedo considerar a la ligera de frente 5%. Primero tengo que conocer las especificaciones técnicas, ¿no? De qué manera se va a colocar, en este caso, el piso. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado con eso. Ingeniero, cuando colocamos pisos de porcelanato y pisos de cerámico, tenemos juntas, ¿no? Esas juntas. Y donde nosotros colocamos la fragua. Pregunta, en, por metro cuadrado, la cantidad de fragua que se coloca en porcelanatos será igual que la cantidad de fragua que se coloca para cerámicos. ¿Sí o no? A ver, ¿qué dicen? No, no es lo mismo porque el porcelanato es más grueso y además también depende de las especificaciones, ¿no? De cuánto de espesor te pida tu fragua, ¿no? De 1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros, ¿no? Depende.
Ya, claro, el espesor, ¿no? De la junta en este caso. Y hay que tener algo muy claro, ya. El porcelanato tiene una mayor precisión que el cerámico, ya. Y recuérdense que el porcelanato es de mejor calidad que el cerámico. Y generalmente, por ejemplo, trabajamos con juntas de 1 milímetro. En algunos casos excepcionales trabajamos con 2 milímetros. En cambio, el cerámico, por lo general, se trabaja con juntas de 3 milímetros. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Ingeniero, otra pregunta. Ingeniero, dice, ¿no? Ingeniero, yo he tenido que, por ejemplo, ¿no? El pegamento, ¿ya? Y recuerden, ¿no? Hay pegamento para interiores, hay pegamento para exteriores. Hay porcelanato para interiores, hay porcelanato para exteriores. ¿Ya? Hay porcelanato para alto tránsito, mediano tránsito. ¿Ya? Aunque lo que muchas veces dicen, ¿no? Este ingeniero, el porcelanato solo es de alto tránsito, pero hay para medio tránsito, ¿no? Hay que ver las especificaciones técnicas del material, ¿ya? Las fichas técnicas. Ahora, la pregunta es, ingeniero, pero ¿de qué depende, no? Va a depender de tus especificaciones y del requerimiento. Ingeniero, en el pegamento me dice que yo con el pegamento puedo colocar 6 metros cuadrados, digamos, ¿no? Pero cuando uso, solo llego a 4 metros cuadrados, a 3,5, entonces la bolsa está mal. Entonces, va a depender cómo aplicación, ¿no? Si aplicas correctamente o no estás aplicando correctamente. Y no solo es eso. En ejecución de obra, nosotros hablamos del cliente interno. Hablamos de la partida anterior, de la partida que tú estás analizando o la partida que tú estás ejecutando. Por ejemplo, ¿no? Mi partida anterior a mi piso de porcelanato, ¿cuál sería? A ver, ¿cuál sería, señores? Mi contrapiso, ¿sí? Mi contrapiso. Entonces, muchas veces, cuando construyen el contrapiso, no lo dejan, pues, ¿no? Con un buen nivel, ¿no? Hay mucho desnivel y otras cosas. Entonces, al momento de aplicar el pegamento, no es uniforme. Y muchas veces se gasta más de lo que se debería gastar, ¿no? Por metro cuadrado. Y es por eso que no se llega a la eficiencia que indica la ficha técnica del recurso. Entonces, a veces eso hay que prever, ¿no? Muchas veces ejecutamos, vemos en obra que ejecutan por ejecutar y luego se quejan, ¿no? Oye, se está gastando más material de lo debido. Es muchas veces porque los clientes internos, o sea, tus partidas anteriores a tus partidas, no lo has hecho correctamente y no lo has hecho como debe ser. ¿Ya? Lo mismo sucede en tarrajeo, ¿no? Cuando no ejecutas correctamente tus muros, en tarrajeo gastas más material y te demoras más, ¿no? Porque tienes que nivelar adecuadamente verticalmente, ¿no? Hay deficiencias en las partidas anteriores que te pueden generar problemas al momento de ejecutar tu partida. Entonces, muchas veces tenemos que prever, ¿no? Pero tenemos que prever. A veces calculan, ingeniero, 20 bolsas para tal metrado. Pero muchas veces yo pido 2 más, 3 más, por el tema que sé que esa partida anterior no está correctamente ejecutada. Pero ingeniero, la ficha técnica dice, ya, si confías en tu ficha técnica, mándala. Pero por experiencia muchas veces vemos, ¿no? Si el cliente interno está mal hecho, mal ejecutado, el efecto lo tienes que corregir en la siguiente partida. Y ahí es cuando tú tienes que evaluar y analizar correctamente. ¿Ok? Entonces, señores, cuando nosotros calculamos la cantidad de materiales, va a estar en función a la unidad de medida de la partida. ¿Está bien? Eso. Ya. Y tenemos que cuidar el tema del desperdicio que debemos considerar al momento de hacer el análisis de precios unitarios. ¿Qué más? Debemos considerar las especificaciones técnicas. ¿Ya? Hay que considerar las especificaciones técnicas, ¿no? De cómo se va a ejecutar y qué características va a tener dicha partida. ¿Está claro? ¿Alguna duda?
Pregunta, señores, señoritas. A ver, dudas, preguntas. ¿Está todo claro? ¿Me confirman para avanzar? Una consulta, Angelo. Escucho, Rubén. Cuando trabajamos, por ejemplo, en obras de carreteras, ¿cómo se calcula en ese caso la cantidad de materiales? ¿Va a depender por la unidad de medida o es otra forma? Toda APU se calcula por unidad de medida, ¿ya? En Ya. carreteras, el tema de materiales, muchas veces, por ejemplo, ¿no? En el caso de base, subbase, se calcula con el tema de esponjamiento, ¿ya? Material de cantera, ¿no? Entonces, tenemos que, de acuerdo al estudio de cantera, nos indican, ¿no? Cuál es el esponjamiento y las características que se debe tener. En el caso de eliminación, igualito, no se calcula con el metrado del corte, ¿no? Sino se calcula el corte afectado por el esponjamiento, por el tema de eliminación, por ejemplo. Entonces, la cantidad siempre va a estar afectado por el esponjamiento, en el caso de movimiento de tierras en carreteras. Ahora, si yo analizo por kilómetro, mi análisis de precios unitarios tiene que estar por kilómetro. Si analizo por metro cuadrado, la cantidad tiene que estar en función a la unidad de partida, en este caso por metros cuadrados. Entonces, el análisis de precios unitarios siempre va a ser en función a la unidad de medida de la partida. ¿Queda claro, Rubén? Sí, sí, en cualquiera de las actividades, digamos, que se haga, ¿no? En cualquiera, en cualquiera. Nosotros calculamos el costo por unidad de medida de la partida. Ok. Listo. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda, pregunta? Y si todo está claro, me confirman por el chat con un sí, por favor, para avanzar. A ver, confirmen. Ah, listo, listo. Entonces, avanzamos, ¿ya? Tenemos que terminar este PPT para empezar con el PPT y los ejercicios de la sesión 12, ¿ya? Rendimientos en partidas de edificación. El rendimiento se calcula, pregunta simple, ¿sí o no? El rendimiento se calcula, ¿sí o no? A ver, ¿qué dicen por el chat? A ver. A ver, ¿qué dicen? A ver, Manuel, Brenda, Ricardo, Génesis, Rubén, ¿qué dicen? ¿El rendimiento se calcula? Sí, sí, se calcula. Alex, ¿qué dices? Elda, Kevin, Marjorie. Ya, señores, el rendimiento no se calcula ya. No hay fórmula para calcular rendimiento. El rendimiento se mide, ¿está bien? Se mide en campo. Entonces son datos que nosotros debemos medir en campo, o si no, tomar datos de algunas entidades, ¿no? Confiables, ¿no? Para tomar como base. Y si tenemos experiencia en campo, entonces ya vamos fijando, ¿no? Nuestros rendimientos. ¿Está bien? Claro, pues, o sea, no es cálculo, por ejemplo, medir el tiempo, ¿no? O sea, tú vas una hora, observas en este caso, supongamos la excavación, mides el tiempo de trabajo y le corres la jornada y ves de qué cantidad más o menos de metros cúbicos has excavado, ¿no? En 8 horas. Entonces, esa es una medida que se realiza. Ese no es entonces, ese no es cálculo, solamente sería una observación, entonces. Básicamente es medir, ¿no? Y sacar el promedio, ¿ya? Por eso, como les digo, no hay una fórmula para decir, oye, de esta manera se calcula, ¿no? El rendimiento. El rendimiento básicamente es un valor
de manera empírica que determinamos, ¿no? En función a las mediciones que realizamos en campo y sacamos un promedio, ¿no? Si tenemos mayor data, entonces el valor que estamos determinando es más confiable, ¿no? Entonces, como les digo, no hay una fórmula, ¿no? O sea, no tenemos una fórmula para calcular el rendimiento, ¿no? Y ahora, recuérdense que para nosotros poder determinar el rendimiento, básicamente tiene que ser en función a cómo establecemos la cuadrilla de trabajo, ¿no? Por eso yo les digo, ¿no? No es como que decir, oye, a mí me han dado que, por ejemplo, concreto, ¿ya? Para un proyecto, ¿no? Su rendimiento es 10 metros cúbicos por día y se ha trabajado con 12. Voy a trabajar con 6 y mi rendimiento va a ser 5. No hay una forma. Entonces, lo que se tiene que hacer es verificar el campo, medir y establecer el rendimiento, ¿no? Básicamente es un tema de campo que se determina en base a mediciones. No sé si queda claro, Rubén. Sí, pero ¿por qué utilizan el CAPECO, por ejemplo, para hacer los cálculos en medida? Si En Capeco, necesariamente, no, o sea, la mayoría para cuando sacan, por ejemplo, sus cálculos en este caso, para el análisis de precios unitarios, siempre utilizan de CAPECO esos datos, los rendimientos. Y que claro, pero no hay una fórmula. claro, Básicamente toman como base lo que Capeco nos proporciona, ¿no? claro, nos proporciona, pero no está determinado, por ejemplo. Normalmente, si hablamos de excavación, dice 4 metros cúbicos, pero si depende del terreno, si es roca, no es 4 metros cúbicos, un trabajador no va a rendir 4 metros cúbicos, por ejemplo. Pero Tiene día, Capeco, ¿cómo te da ese valor? No te da mediante una fórmula. Capeco te da en función a sus estadísticas, ¿no? De todos los proyectos que se han ejecutado en Lima y Callao. Te dice bien claro, ¿no? Son valores proporcionados por las empresas contratistas, ejecutoras, en el tiempo en el cual se ha sacado un valor promedio y es referencial para la ciudad de Lima y Callao. Es claro. Lo que le estoy preguntando, en este caso, como una pregunta a usted. Ujú. Usted acaba de decir que el rendimiento depende en este caso, ¿no? De la cuadrilla y qué cantidad voy a realizar en 8 horas de trabajo en un día. Entonces, ¿cómo cuando uno, por ejemplo, va a armar un expediente? O sea, ¿por qué sacamos como dato de Capeco esos datos de rendimiento para tomar en cuenta cuando en realidad cuando llegamos a obra no se va a aplicar lo que es? Esa es la pregunta. Por eso, Apeco te dice bien claro, es para terreno natural, o sea, un material que no tenga esas condiciones. Ahora, en el caso, por ejemplo, ¿no? Si yo tengo un material con otras características, tomamos lo que nosotros medimos en campo, base a experiencia, ¿no? Muchas veces que te dice, en el caso de formulación, ¿no? De proyectos, puedes tomar referencias de expedientes o proyectos que se hayan ejecutado, ¿no? Al perímetro o cerca al proyecto del cual que tú estás formulando. ¿Ya? Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿no? O sea, no hay una fórmula. Por eso nosotros decimos, ¿no? Ingeniero, el rendimiento que nosotros tenemos de Capeco, la referencia que tenemos de repente una de las revistas más conocidas, que es Costos, es aplicable no solo a Lima, es aplicable casi en las ciudades de costa, ¿no? Trujillo, Ica y algunas más, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen similar condición que Lima. Pero ¿qué sucede, por ejemplo, ¿no? En la zona centro, sierra, en la zona selva, ¿no? Eh, las condiciones son distintas y muchas veces son un poco más adversas, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos es, en función a la experiencia, ¿no? Y lo que realmente sucede, bajamos ese rendimiento. Por ejemplo, aquí en zona centro se trabaja con 3.8, 3.85. Selva se trabaja con 3.65 a 3.75. ¿Por qué? Porque la condición no son las mismas que que en Lima, ¿no? Pero yo no puedo decir, hoy lo voy a multiplicar por un factor directamente. ¿En base a qué está sustentado? Está sustentado en las mediciones de los proyectos que se han ejecutado en esas zonas, ¿no? Entonces, de esa manera. Pero si ustedes se dan cuenta,
el rendimiento no se calcula, el rendimiento se determina en función a mediciones en campo. Y ahí viene lo complicado y de repente lo bacán de repente de estar en obra, ¿no? Que nosotros podemos realizar las mediciones, ¿ya? Y muchas veces decimos, ¿no? Puta, el expediente no es lo que dice, ¿no? Porque en obra muchas veces, casi siempre, es menos, ¿no? De lo que a veces pues, se plantea en expediente, ¿no? Plantean en expediente. O en algunos casos también no han hecho un análisis adecuado, ni siquiera se han analizado la unidad de la partida y simplemente han copiado y a veces tienes un valor muy elevado, ¿no? De rendimiento y en obra, pues ya te sobras, ¿no? Pero como les digo, si nosotros queremos aproximarnos, no hay nada como tener información verídica que se haya medido en campo. Entonces, ese de ahí sí se aproxima a lo que realmente puede suceder cuando tú ejecutas una obra de ese tipo. ¿Ya? La ventaja es que en edificaciones tenemos mucha información, tenemos muchos proyectos que se han ejecutado. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema también es que, por ejemplo, no es como en otros países, por ejemplo, en países europeos, las empresas tienen su data. En otros países hacen el tareo, ¿no? Y generalmente queda registrado dentro de la empresa, ¿no? Aquí en Perú, la gran mayoría ejecuta a su manera, se la resuelve de alguna manera en obra, pero no hay registros, ¿no? De que, con qué rendimientos, con qué resultados, con qué cuadrillas se ha trabajado y que quede registrado, ¿no? El proyecto para poder tener una lección aprendida para los siguientes proyectos, ¿no? Pero, ingeniero, ¿de dónde yo puedo sacar cierta información? Ahorita, desde este tiempo, años anteriores, por ejemplo, en la UNI, en la Católica, en la Ricardo Palma, en Lima, ¿no? De los que yo al menos tengo conocimiento, aquí en Huancayo, por ejemplo, está la UNSP, en la Continental un poco. Y hay universidades que no les permite, por ejemplo, hacer, porque no es su campo, no es su fuerte, hacer tesis, ¿no? En lo que es rendimiento, productividad. Pero sí, como les menciono, hay, ¿no? Universidades de referencias y análisis, ¿no? Donde inclusive manejan lo que es índices de producción. Y entonces te indican para diversos tipos de proyectos, ¿no? Para obras de saneamiento, para obras de edificaciones, para obras viales, pero analizando ya partidas en específico, ¿no? Y de qué manera se puede mejorar. Y no solo en tema de producción, sino también en tema de costos de calidad y costos de no calidad, ¿no? Cuánto se gasta, ¿no? Por trabajos hechos o cuando las partidas son mal ejecutadas. Pero como les digo, básicamente es ahondar y el otro tema es eh, cuando nosotros estamos en más proyectos, tenemos una noción más clara de cuánto deberíamos asignar para el tema de rendimientos, ¿no? O a veces también es el tema de la red de contactos, ¿no? ¿Qué profesionales que tú conoces han ejecutado ese tipo de proyectos y de repente nos dan una referencia o nos pueden facilitar su data, ¿no? Para poder determinar los rendimientos para nuestros proyectos, ¿no? Ahora, en el caso de edificaciones, en el caso de Capeco es una buena base. En el caso de costos, se aproxima bastante, ¿no? A lo que realmente se puede ejecutar en proyectos, ¿no? Ahora, lo que yo sí siempre les recomiendo es bajarlo, multiplicar por un punto 9, por un punto 85 en el caso de sierra y en el caso de selva, ¿no? Pero como les digo, eso es en función a experiencia, ¿no? Pero no hay una normativa que te diga, oye, aplícale este factor porque así es, ¿no? Porque como digo, es algo empírico. Y muchas veces dentro del análisis, ¿no? Puede ser, por ejemplo, un recurso, ¿no? De ciertas características y tú ese recurso no tienes para ejecutar en tu proyecto. Entonces, tu análisis, de hecho, que va a variar, inclusive tus resultados durante la ejecución va a ser totalmente distintos a lo que indica el expediente técnico, ¿no? No sé si queda claro, Ricardo o Rubén. Sí, este, ¿usted qué recomienda en ese caso? Tomar
como acaba de mencionar, la referencia que nos da el Capeco o mayormente de los proyectos ya ejecutados, y la experiencia que de repente uno va adquiriendo para poder tomar en consideración los rendimientos y así hacer unos buenos cálculos. ¿Cuál es lo que usted sugiere en realidad? Mira, yo he partido todos mis proyectos de Capeco, pero recuérdense que Capeco es netamente edificaciones, ¿ya? Pero los trabajos en construcción son similares. Ahora, recuérdense que también, lamentablemente, en el ejercicio profesional tenemos buenos y malos profesionales. Por eso yo les digo, ¿no? Hay que ver el criterio y sentido común. Ya, el criterio y sentido común. Muchas veces vemos valores, ¿no? Que exceden y que están por debajo o por encima, ¿no? De un valor promedio, ¿no? Entonces, ahí el otro tema que yo siempre les recomiendo es, como un profesional, nosotros debemos manejar ratios, ¿no? De valores. Por ejemplo, ¿no? Ingeniero, si concreto hecho en Lima, ¿no? De cierta resistencia, digamos, ¿no? 210, está en el rango de 420 a 480. Y en provincia, donde el costo debería ser mayor por el tema de flete, que el material es más caro, la mano de obra es trasladada y no es especializada, entonces no puede estar un costo menor, ¿no? Entonces uno verifica, ¿no? Y ve, ¿no? Entonces, ¿qué está fallando? ¿Qué está incoherente? Entonces, no solo se trata de sustentar, ¿no? Sino que también nosotros debemos tener parámetros de control. Y uno de nuestros parámetros de control siempre va a ser nuestros ratios, ¿no? A veces cuando me dice, ingeniero, ¿y cómo se da cuenta que ese presupuesto está mal? Es que uno estima, ¿no? En función a sus ratios, a cuánto debería llegar ese proyecto. Uno estima cuánto más o menos es el valor que corresponde a estructuras, cuánto corresponde a arquitectura y cuánto corresponde a sanitarias y eléctricas, por ejemplo. Y dependiendo de la tecnología y las características de la edificación, por ejemplo. No es lo mismo manejar un ratio para, por ejemplo, ¿no? Edificaciones con albañilería confinada que una estructura porticada, ¿no? Sabemos que la porticada tiene un ratio mayor, pues, por lo tanto, no puedo compararlo de la misma manera. Entonces, como profesionales, muchas veces debemos saber estimar correctamente nuestros ratios, ¿no? Dependiendo del tipo de edificación que se está presupuestando. ¿Ya? Entonces, eso es, ¿no? ¿El ratio ya te ha determinado o cómo es? Recuérdense que en este caso nosotros tenemos valores de costos, valores unitarios, ¿ya? De acuerdo a la característica de la edificación. Busquen en internet, ahí está, ¿no? Inclusive está por zonas, ¿ya? Costa, sierra y selva. Ahora, recuérdense que eso es referencial, ¿no? Entonces, nosotros como profesionales ya cuidamos, ¿no? Nuestros parámetros. ¿Cómo así, ingeniero? O sea, todas las edificaciones no son iguales, de concreto armado, no son iguales. No son iguales, señores. ¿Por qué, ingeniero, no son iguales? Yo no puedo comparar una escuela con un hospital y tampoco lo puedo comparar con un centro comercial o con una vivienda. ¿Por qué, señores? A ver, ¿quién me dice? Bueno, desde mi punto de vista, desde el momento que ya la forma, la arquitectura como emana de cada edificación es distinta, ¿no? Entonces, por lo tanto, ni incluso de un colegio, digamos, hecho en una provincia y hecho otro colegio similar, tampoco no son iguales, es totalmente diferente, Ya, porque tienen características diferentes. la importancia es distinta, ya, señores, por un tema normativo, ¿no? Ya. Yo, por ejemplo, para los hospitales, recuérdense que tienen una mayor importancia, ¿no? Que un centro comercial, ¿no? Ya, su normativa es más exigente, por lo tanto, sus características son más exigentes, por lo tanto, implica mayor costo, igual que las escuelas, ¿no?
cambio, los centros comerciales, como es una inversión privada, no, pero tiene un factor de seguridad distinto también. En cambio, las viviendas, su factor de seguridad, recuérdense, ¿no? De importancia que digo en este caso, según nuestra normativa, es 1, ¿no? En cambio, de los centros comerciales es 1.3. En cambio, de los colegios, comisarías, ¿no? Y otras construcciones del Estado es 1.5. ¿No? Los hospitales, establecimientos de salud es 1.5 a más, ¿no? Dependiendo del criterio del consultor. Y eso es hablando a nivel de infraestructura, a nivel de estructuras, ¿no? Igual tiene sus exigencias a nivel de arquitectura, tiene sus exigencias a nivel de los materiales que se deben usar, a nivel de instalaciones sanitarias, a nivel de instalaciones eléctricas, ¿no? Entonces, eso hace que el costo sea mayor, ¿no? De ese tipo de infraestructuras, ¿sí? Entonces, como les digo, entonces nosotros debemos tener parámetros de control y saber manejar ciertos ratios, ¿no? Para poder hacer nuestro análisis de manera correcta, ¿ya? Ingeniero, ¿y dónde me va a determinar todo eso? En tus especificaciones técnicas, señores. Tus especificaciones técnicas es muy importante y tus especificaciones técnicas tienen que complementarse con tus planos de ejecución de obra, ¿no? Pregunta simple, por ejemplo, ¿no? Ya, ¿cuántos tipos de ladrillo tenemos según nuestra normativa técnica de peruana? Norma técnica peruana. A ver, ¿y cuáles se pueden usar para construcciones, ¿no? De hospitales y colegios? Inge, buenas noches. Buenas Tengo, noches. tengo entendido que, por ejemplo, el ladrillo maquinado con alvéolos, Ujú. para muro portantes, por ejemplo, también tiene que ver ahí el tema de la área tiene que vender menos del 30%, si no me equivoco, para que sea utilizado para muros portantes. Y lo que es, para lo que son divisiones, lo que es tabiquería son los, pandereta, pues, pandereta. Después está el ladrillo, el de techo. Claro. Esos ladrillos, Pero, sí, pero sí, sí, recuérdense que la unidad de albañería, ya, la unidad de albañería está definido, ¿no? Por ensayo, o sea, uno, el tema de la variación de dimensiones, el otro, el tema de la existencia del, ¿cómo se llama esto? Del alabeo, y el otro, claro. la capacidad de resistencia, ¿no? La resistencia a la rotura por ensayo, ¿no? De las unidades de albañería. Y en función a eso se define el tipo, ¿no? En función a ciertos márgenes, ¿no? Y a ciertos límites. Pero ¿quién te indica qué tipo de unidad de albañería vas a usar? El ingeniero estructural, basado en la norma técnica, ¿no? Y qué exigencias, qué parámetros mínimos se debe cumplir. Entonces, ingeniero, ¿y eso qué es lo que usted me está queriendo decir? Que yo no puedo cotizar mi ladrillo de manera directa. No, pues tú tienes que cumplir para poner en tu análisis de precios unitarios lo que te está pidiendo, ¿no? Para tu edificación. De repente dice, no, ladrillo estructural tipo 4 y tienes que cotizar un ladrillo estructural tipo 4 para tu análisis de precios unitarios. A veces, por ejemplo, nosotros vamos y a veces el que hace el presupuesto no lee el plano como corresponde, y llevan su ladrillo a obra, ¿no? Un tipo 2, digamos. Y llega un tipo 2 haciendo las evaluaciones, se manda al laboratorio y tu plano dice tipo 4 y rechazas el ladrillo. No, pero ¿por qué me rechazas? ¿No? Si el costo que me estás mandando en tu apunte es para este tipo de ladrillo. Pero no, pues tu plano dice esto. ¿Te das cuenta, no? Entonces, la especificación técnica es muy importante, ¿no? Para nosotros determinar la calidad de material que debemos asignar en nuestro análisis de precios unitarios. Lo mismo sucede con el cemento, ¿sí? Dependiendo de la característica, qué tipo de cemento voy a usar en mi proyectación. Si es un tipo 1, un tipo 2, o es un tipo 4 o 5, dependiendo del caso que se pueda presentar en nuestro proyecto.
¿Estamos? Ingeniero, por ejemplo, ¿no? He visto proyectos en el que me ponen en su análisis de precio unitario piedra chancada de media y piedra chancada de 3/4. ¿De qué depende eso, ingeniero? A ver, ¿quién me dice? ¿O cuál es mejor? ¿El de media o el de 3/4? A ver, ¿qué dicen, señores, señoritas? Nos Según estamos la, saliendo del tema, pero va relacionado a lo que es análisis de precios unitarios, ¿ya? según la E060 depende del diámetro de la varilla, del recubrimiento, y hay otros dos factores, si no me equivoco, es el encofrado, que el tamaño máximo nominal del agregado no debe ser un medio de la distancia entre la varilla y el encofrado, algo así es, pero depende de la varilla y del encofrado. Depende del espaciamiento, ¿no? Que existe entre las varillas, ¿ya? Entonces, ¿por qué, ingeniero? Es que muchas veces cuando el elemento estructural tiene mucho acero, no hay espacio para que entre una piedra de 3/4, ¿no? Y involuntariamente, o de repente por un mal proceso constructivo, por una mala selección del material, generamos cangrejeres y vacíos, ¿no? En el elemento estructural. Y no es porque el concreto está mal hecho, sino que las condiciones no están para ese tamaño, ¿no? De agregado. Y tenemos que usar agregado de media, ¿ya? Entonces, son condiciones, ¿no? Que nosotros tenemos que verificar. ¿Y quién te define eso? Te define el ingeniero estructural y tiene que estar detallado en tu plano de estructuras. A veces decimos, ¿no? Ingeniero, el A puedes hacer esto, copia y pega. No, señores. Para hacer el análisis de precios unitarios, tú tienes que leer correctamente tu plano como debe ser. Y también tienes que conocer adecuadamente esas especificaciones técnicas. Muchas veces, como especialistas en costos, cuando hacemos trabajo, nosotros exigimos que se corrijan los planos, exigimos que las especificaciones técnicas sean más precisas. ¿Por qué? Porque justamente tenemos que definir, ¿no? ¿Verdad? Tenemos que definir muy bien para nosotros hacer nuestro análisis de precios unitarios como corresponde. ¿Sí? ¿Está claro? ¿O hay alguna duda más, alguna pregunta respecto a este tema? Inge, buenas noches. Una consulta más, por ejemplo, hay unos ratios que da la revista Costos, que dan mes a mes. ¿Eso se podría tomar como una base mínima en el caso de los costos unitarios? Creo- Claro, pero recuérdense que, como les digo, hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Revisen antes de tomarlo como base de datos. Ahí la revista Costos te manda su lista de materiales y con qué costos se está trabajando, ¿no? Ya, hay que tener mucho cuidado con eso. Ahora, el revista Costos es más para obras privadas, ¿no? Multifamiliares. Entonces, a veces tenemos rendimientos altos ahí, ¿no? Y a veces hay que ajustarnos un poco más al tema del sector privado, ¿no? Capeco sí es un poco más preciso en esa parte. No sé si queda claro, Edward. Sí, Inge. Entonces, podría tomarse como base, pero siempre revisando, por ejemplo, Capeco, La, ¿no? por ejemplo, Ujú. costos, te trabaja en caso de materiales para pisos con valores, bajos, ¿no? Porque trabaja con materiales para el tema de la construcción de multifamiliares y a nivel que genere mayor ganancia para la empresa constructora, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Su porcelanato puede estar en el costo de 29 a 33, 34 soles. Y nosotros sabemos que para proyectos a veces ponemos costos de 45, 49 o pasa a los 50 soles. Entonces hay una gran variación, ¿no? Y así entre otros recursos. Por eso lo recomendable es verificar, ¿no? Con qué valores está trabajando y siempre tener un factor de seguridad para más o menos elevar, ¿no? El costo. ¿Ya? Inge también habló acerca de proyectos similares que se hayan desarrollado en la zona, ¿no? En Claro. este caso, también, por ejemplo, se podría revisar el portal del CEACE, donde
también cuelgan los expedientes y, bueno, de cierta forma también irlos chequeando, ¿no? Para Claro, no haber claro. las incidencias más que todo, ¿no? Ujú. De Sí, cada recurso. eso de ahí es muy importante. Yo, por ejemplo, en el año 2022 estaba en el área de proyectos en una entidad del sector salud. Yo manejaba unos ratios de construcción, ¿no? Pero me fui de cara cuando empecé a hacer el análisis del sector salud, ¿no? Y es mucho más elevado su costo, ¿no? Por ciertas condiciones que te exige el sector, ¿no? Y empecé a actualizar, ¿no? Mis costos. ¿Y cómo empecé? Empecé a agarrar proyectos de PRONIS, ¿no? Que es el ente especializado en sector salud, y empecé a sacar ratios, ¿no? Y de ahí me di cuenta también que era un poco genérico, porque lo de PRONIS era a nivel de hospitales, y luego empecé a analizar centros de salud del primer nivel, ¿no? Y el valor era un poco menos, ¿no? Pero había una variación entre un establecimiento de salud de categoría 1-2, 1-3 y un 1-4, ¿no? ¿Por qué? Porque ya las exigencias de nivel a nivel era un poco mayor, ¿no? Y tenías que cumplir ciertas características, ¿no? Entonces, como les digo, no hay nada como buscar tu ratio, buscar proyectos similares y garantizar, ¿no? Que lo que de esos proyectos no haya tenido inconvenientes en su ejecución, ¿no? Y se haya cumplido con lo que dice. Por ejemplo, ¿no? Muchas veces copian el análisis y recuérdense que para, por ejemplo, sector salud, sector educación, hasta la pintura está ya normado, ¿no? La calidad, las características, los colores, está normado. Entonces, muchas veces copian y pegan el análisis, pero no lo amoldan a la normativa, ¿no? Del sector. Y en la etapa de ejecución se tiene ese tema de problema, ¿no? Recuérdense que para el sector educación tenemos PRONIET, ¿no? El que básicamente nos verifica, ¿no? La calidad del proyecto, ¿no? ¿Ya? Y está normado, tiene su normativa, ¿no? ¿Sí? Ya, avanzamos, ¿ya? Entonces, recuérdense que el rendimiento se determina en campo, ¿ya? Luego de asignar la cuadrilla de trabajo. Podemos partir con referencias, como les mencionaba, CAPECO, costos, constructivo, o usar expedientes, ¿no? De proyectos similares que están en nuestra zona. Pero siempre, siempre chequeen, ¿no? Que sea correcto, ya, sea correcto, ¿sí? Bueno, el rendimiento no se calcula, sino se mide en campo, ¿no? Ya. Por ejemplo, este es el colocado de concreto de la cimentación del Banco La Nación, ¿no? Que es el edificio ahorita más alto aquí en Perú, ¿no? Más alto. Y en este caso, por ejemplo, si ustedes observan, en este proyecto se ha trabajado con 6 frentes de trabajo, ¿no? Para el colocado de concreto, ¿ya? Y en este caso, por ejemplo, lo que han hecho es dormir el concreto, ¿no? ¿Y por qué, ingeniero, han hecho dormir el concreto, ¿no? Entonces, a veces son términos que ya aprendemos a usar en la construcción. Parece un poco criollo, pero más o menos nos sirve para poder explicar, ¿no? Lo que ha sucedido en el proyecto. Sucede que el colocar el concreto se ha realizado casi una semana, ¿no? 5 días, ¿ya? Vaciando concreto día y noche. ¿Por qué? Por la magnitud del proyecto, ¿no? Era 5.300 metros cúbicos de concreto, si bien me recuerdo, ¿no? Y como ven, cada frente, como se ve en la imagen, tenía, pues, ¿no? Su cuadrilla de trabajo, ¿no? Entonces, cada cuadrilla está conformado de 8 a 10 personajes, ¿no? Y cada uno, como se ve, ¿no? Mira con su pluma y colocando el concreto como corresponde. ¿Por qué se ha hecho dormir el concreto, ingeniero? Porque recuerden, el tiempo de fraguado del concreto es de 1 hora y media a 2 horas, ¿no? Dependiendo de la temperatura y otras condiciones, ¿no?
en el cual se está colocando el concreto. Y en este caso, pues imagínate, casi 5 días, o 5 días completos, colocando concreto, ¿no? Y si se generan las juntas frías, significa que, pucha, esa cimentación no va a trabajar de manera uniforme. Entonces se tenía que aplicar, ¿no?, ciertas condiciones para que el concreto empiece a fraguar todo una vez que se haya vaciado todo el concreto que se requería, ¿no? Y aquí no estamos hablando de un concreto 210 ni de un concreto 350, ¿no? Es un concreto que pasa la resistencia de 600, ¿ya? Y no estábamos hablando de un concreto que tiene slang, pues, 4, 6, ¿no? ¿Ya? Estamos hablando ya no de un concreto normal, convencional, sino hablamos de un concreto autocompactante, que prácticamente tiene alta trabajabilidad, ¿sí? Entonces ya no hablamos de control de calidad en el concreto, sino hablamos de creo que el término es riología del concreto. Entonces ya básicamente son ensayos que se aplican a concretos autocompactantes. Entonces, como les digo, ¿no? Entonces yo no puedo hacer un análisis para este tipo de partida, de una partida de un concreto especializado, como si fuese un concreto convencional. ¿Está? Pues hay que tener mucho cuidado. Entonces, ingeniero, para yo empezar a hacer mi análisis de precios unitarios, tengo que saber qué partida y con qué metodología y tecnología se va a ejecutar dicha partida. ¿Estamos? Entonces, eso de ahí es muy importante, ¿ya? ¿Cómo se determina el rendimiento de una partida? Conocer el proceso constructivo, definir la cuadrilla de trabajo, definir la jornada de trabajo y medir la producción de la partida, ¿no? Entonces, tenemos un procedimiento para poder determinar el rendimiento de una partida. Conocer el proceso constructivo, definir la cuadrilla de trabajo, definir la jornada de trabajo y medir la producción de la partida, ¿ya? Bueno, entonces es muy importante, ¿no? Por ejemplo, aquí en Perú tenemos varias empresas que dan el servicio, ¿no?, de encofrado, ¿ya? Y una de ellas es Ulma, ¿no? Por ejemplo, tenemos encofrado autotrepante, ¿no?, que ahora se usa bastante, ¿no?, en nuestro país. Pucha, en el 2012, 2013, hablar de encofrado autotrepante era algo raro, ¿no? Actualmente ya hay muchos proyectos en multifamiliares, en torres, en puentes, ¿no?, en construcciones, digamos, con unidades de producción definidas, se usa bastante esto, ¿no? El encofrado autotrepante, por ejemplo, que, que mejora la productividad, ¿no? A estar desencofrando, subiendo nuevamente, encofrando, entonces se desliza, ¿no?, de un nivel a otro nivel de manera más rápida y precisa, ¿no? Entonces la tecnología, recuérdense, va avanzando, ¿no?, en el uso en el sector construcción, ¿no? Aquí en Perú y en Sudamérica estamos retrasados todavía en el tema de la tecnología de la construcción. Todavía no industrializamos la construcción, ¿no?, como en los países europeos, o más aún como países asiáticos, ¿no?, como en el caso de China. Y ahí hablamos de industrialización de la construcción, que ya es muy distinto, ¿ya? Pero el objetivo sería llegar a ello, ¿no? Bueno, vamos a ver el tema de los análisis presentarios usando Excel. Eso lo vamos a ver. El tema de las recomendaciones. Siempre hay que ver libros recomendados. En este caso tenemos costos y presupuestos de la editorial Macro, costos y presupuestos en edificación de mismo Capeco, análisis de precios unitarios también de Capeco, ¿no? Y bueno, tenemos revistas recomendadas, como el caso de Capeco, de costos y de constructivo. Y si hay otros que ustedes consideren y les da la confiabilidad, puede recurrir a ellos, ¿no? Ya. Bueno, igual, ¿no? Recuérdense que costos tiene sus suplementos, ¿no?, que ustedes pueden ir verificando y viendo, ¿no?
Si bien es cierto, no publica al 100%, pero si tienes por lo menos de 1 año y medio su suplemento técnico, ya tienes armado al menos para edificaciones y habilitaciones urbanas, ¿no? Sus partidas, ¿ya? Listo. Eso era la parte que debíamos haber terminado en la clase pasada. Ahí hemos terminado en 2 clases, ¿ya? ¿Alguna duda, pregunta que tengan hasta acá, señores? Señoritas, ¿alguna duda, pregunta? No hay, ¿no? A ver, ¿me confirman? ¿Dudas, preguntas? ¿Todo está claro? Ya, si no hay dudas, no hay preguntas, el día de hoy nos quedaremos aquí. En la siguiente clase ya sí ya nos enfocaremos de lleno, ya usando el Excel, y les recomendaría que tengan el S10 también instalado, ¿ya? Para poder usar esos 2 programas, ¿no? Y empezar ya a analizar las partidas de edificaciones. Empezaremos con partidas de obras provisionales, trabajos preliminares, seguridad y salud, ¿ya? Si tienen alguna duda, vayan investigando un poco sobre esas partidas y en la siguiente clase lo estaremos desarrollando. ¿Listo, señores? Si no hay dudas, no hay preguntas, el día de hoy quedamos aquí.